Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a un episodio más de Conversando con Correa, como siempre. Extraordinarios invitados, esta vez una maravillosa mujer latinoamericana, ecuatoriana, la abogada Luisa Magdalena González Alcíbar, 2 veces candidata a la presidencia de la República del Ecuador en el año 2023, en el año 2025, las 2 veces ha llegado como finalista a la segunda vuelta contra el actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Como mencionamos, Luisa es abogada, pero también tiene una maestría en alta gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Cuenta con un máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es presidenta de la Revolución Ciudadana, lista 5, el partido más grande de Ecuador, en oposición. Bueno, también fue mi jefa de gabinete y muchos cargos más en mi gobierno. La conozco bastante bien, pero Luisa también algo muy interesante. Es Montuvia. Montuvia es una cultura del campo ecuatoriano y es la más grande minoría. Tenemos 3 minorías en Ecuador reconocidas por la Constitución. Los indígenas, los afros y los montuvios. Y Luisa es Montuvia, del campo. De Canuto, una querida parroquia del Cantón Chone, provincia de Manabí, provincia dorada del Ecuador. Bienvenida, Luisa, y gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, presidente. Un honor para mí estar con usted. He estado en muchísimas entrevistas, cientos de entrevistas, pero esta tiene una tónica especial. Que te entreviste el presidente Rafael Correa es especial. Gracias, Luisa. Yo también estoy nervioso, no se preocupe. En todo caso, hablemos de los resultados electorales del 13 de abril del 2025. Realmente elecciones muy cuestionadas. Bueno, yo tanto en la elección del 23 y el 25 voy a resaltar algo muy especial, ¿no? Nosotros como Revolución Ciudadana nos enfrentamos a los más grandes poderes económicos y a la élite económica, política en el Ecuador, ¿no? Todos los partidos de derecha y las economías más grandes en el país. Estaba en la del 23, estaba Sonnenhösler, estuvo Jan Topic, estuvo Daniel Noboa, de los más poderosos económicamente hablando en el país, y nosotros pasamos a segunda vuelta, siendo yo, como usted decía, una mujer de origen sencillo, campesino. En la primera campaña del 23 tuvimos que enfrentar el asesinato de un candidato presidencial, lo cual nos hizo casi estar fuera de la segunda vuelta, porque nos atribuyeron eso por una articulación política, estratégica, planificada con la fiscal Diana Salazar. Y esto fue pocos días antes de las elecciones, cerca de 10 días antes. No, 10 días antes. Unos días antes. Y antes de la segunda vuelta, 7 días antes aproximadamente, asesinan dentro de la cárcel, que estaba bajo la custodia del Estado, a los asesinos, presuntos asesinos, del candidato que habían asesinado, Fernando Villavicencio. Un poco enredado esto, pero otra vez intentan atribuir al gobierno de Correa. Así dijeron, ¿no? Para afectarnos. Y la gente dice, no puede ser cierto, pero muchas personas retrocedieron en el voto. Salimos a reconocer las elecciones. Salimos a decir, ok, ganó Noboa. Dijimos, cuente con todo el apoyo. Yo misma lo llamé por teléfono y le dije lo que necesite para cumplir con su plan de gobierno, que era dar seguridad, bienestar al país en cuanto a educación, a salud, a empleo. Cuente con el apoyo. La segunda ocasión, que es la campaña del 2025, ya sabíamos quién era Noboa, él que se había vendido como un hombre de izquierda, da una vuelta total y vemos que es un hombre totalmente de derecha, que nada de lo que ofreció había cumplido, sino que hizo lo contrario. En este caso, las encuestas daban que nosotros ganábamos las elecciones. Llega la hora de dar los resultados y resulta que gana con más de 10 puntos de diferencia. Y por supuesto, a todo el equipo técnico nos sorprende que pueda ganar con una diferencia tan brutal, que ninguna encuesta lo haya recogido, que yo reduzca votación en lugar de crecerla después de haber hecho acuerdos con varias organizaciones políticas de izquierda, como por ejemplo la CONAIE, Pachacuti, Centro Democrático, Partido Socialista y Reto. Éramos 5 agrupaciones políticas y sociales, muchísimas sociales, que se vincularon a la Revolución Ciudadana, que lo dijeron públicamente, vamos con la Revolución Ciudadana. Y resulta que retrocedemos votación y que él crece. En 16.000 mesas, aproximadamente. 40% total de mesas, en lugar de avanzar, se retrocede. Esto nos llama la atención y dijimos, aquí hay algo. Salí yo públicamente a decir que no reconocemos el resultado de las elecciones y que aquí hay un fraude que vamos a investigar.
Y claro, mucha gente dice, no basta con gritar fraude, hay que demostrarlo. Pero para yo demostrar que hay fraude, yo necesito acceder a los elementos que me permitan demostrarlo. A las actas, a abrir urnas, a que me entreguen el kit electoral. Todo me lo han negado en todas las instancias que son de control electoral. Pero ¿por qué no quieren que tengamos acceso al kit electoral? Y aquí es donde entra la Organización de Estados Americanos. La misión de observadores de Estados Americanos emite un informe preliminar, ¿no? Un informe preliminar en donde nosotros, en esa búsqueda de los elementos y argumentos que nos permitan ver dónde se cometió el fraude, leemos el informe de la OEA, de los observadores de la OEA, y encontramos que ellos hablan de una tinta que se transfiere entre opciones electorales. ¿Qué ha hecho perdón por expresarme así, la mafia mediática en Ecuador, comandada por el gobierno? Ha dicho que eso es un invento de Correa y de González, de que hay una tinta que camina, que se transfiere. No, señores, eso lo dice el informe de la misión de observadores de la OEA. Por eso, precisamente por eso, nos dimos cuenta, perdón, yo estuve en el proceso, de que algo pasaba con la tinta, ¿no? Porque estaba en el informe de la OEA. Así es. Nunca Eso fue 48 horas después de las elecciones. Sí. Nunca se nos hubiera ocurrido. Así es. Nunca. A nosotros se nos hubiera pasado un instante por la cabeza imaginar que algo así podía existir. Y nosotros empezamos a investigar. ¿Qué es lo que ha pasado en Ecuador con las elecciones? ¿Por qué también seguir con esta lucha? Primero, porque nos roban la democracia. Porque quien nos gobierna es un presidente ilegítimo y ilegal que no tiene el favor ni la aceptación del pueblo ecuatoriano. Y por defender también a aquellos que nos votaron, su voto. Democráticamente lo estamos defendiendo y seguimos con esta lucha. Y si hablamos de Latinoamérica, esto que hicieron en Ecuador puede ser un globo de ensayo y aplicarlo en los demás países donde ya vienen las elecciones. Algunos creen que la democracia es votar cada 4 años, tener elecciones. Primero, las elecciones deben ser transparentes, libres, informadas. Mientras tengamos la prensa, la mafia mediática que se tiene en América Latina, que no informa sino que manipula, no habrá verdadera democracia. Pero además de eso, ¿ya? Deben ser elecciones limpias, este señor robó las elecciones, pero además de eso, debe cumplirse con el programa de gobierno. Si no, puede haber fraude electoral en cuanto a la votación, pero también puede haber fraude democrático. Es decir, gané diciéndote A y hago Z, te engañé. Eso no es democracia, eso es fraudulento y no se puede aceptar. Como le decía, en la cultura política latinoamericana creen que democracia es elección cada 4 años. Por ejemplo, una condición fundamental para tener democracia es la separación de poderes. Pero no solo entre los poderes del Estado, es decir, en respuesta a los regímenes absolutistas, donde el monarca era poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, por supuesto. La República moderna tiene que tener separación de poderes. Pero la principal separación en una democracia es la separación entre el poder público y el poder privado. Eso es lo que casi nunca ha tenido Latinoamérica. Siempre el poder público ha sido captado, dominado, sometido al poder privado. Y como resultado hemos tenido lo que René Zavaleta, un gran pensador boliviano, le llamaba estados inciertos. Estado para unas minorías, para defender intereses grupales y no para defender el interés común. Ecuador es el claro ejemplo para describir lo que no es y lo que puede llegar a pasar en un Estado cuando no separas el poder económico del poder político. Algo que antes de eso quiero aclarar, precisar, ¿no? Las revueltas de Ecuador hoy día, ¿no? El presidente dijo que prefiere morirse antes que dar paso atrás. Pero ¿qué significan estas revueltas, no? Revueltas entre comillas. Es la exigencia de un pueblo que se levanta a decirle al gobernante: cumpla con lo que usted me ofreció porque yo le voté a usted, ¿no? Porque muchos de los que están protestando hoy día en las calles en Ecuador es gente que votó por Daniel Noboa. Entonces muchas personas han dado un paso atrás y dijeron: no, cumple con lo que dijiste, no quitar el subsidio al diésel. Pero él prefiere morirse antes que cumplir su palabra.
¿no? Y lo siguiente, Eso es fraude democrático. Engañar a la fraude gente es democrático. Y ni siquiera pide disculpas. Disculpen, no nos quedan más, cambiaron las circunstancias. No, yo puedo hacer esto y los tontos son ustedes que salen a reclamar. La respuesta es represión de parte de la fuerza pública. Represión de parte de la fuerza pública que no la vemos cuando nos matan, cuando nos roban. Esa misma fuerza pública que hoy día está usando para reprimir al pueblo ecuatoriano que exige que se cumpla con la palabra del gobernante es la que debe usar para reprimir a los delincuentes. Y no lo hace. Pero aquí hay mucho más que analizar. Mi criterio es que a Daniel Noboa no le interesa realmente volver a Ecuador un país de paz, porque él gobierna desde el miedo. El miedo de la población le sirve para poder manipular leyes y demás que al final le ayudan a él. Si a él le interesara controlar narcotráfico, delincuencia, violencia, vacunas, él ahora mismo estaría equipando la fuerza pública, no está equipada, dándoles equipamiento para... Se aumentó el IVA para ese fin, ¿no? Aumentó 3 puntos. tres puntos de IVA, pero también un impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias de la banca y aumentar el impuesto a salidas de divisas. 3 fuentes de ingresos para seguridad. Ese dinero no ha ido a seguridad. Ese dinero ha ido a pagar deuda externa, entre otros rubros, pero no ha ido a seguridad. La gente que recorre el país ve que las unidades de policía están cerradas, cuando deberían estar con los policías y con el equipamiento, con vehículos y motos. La gente ve que esos policías están así como usted y yo, mientras las bandas delictivas están armadas. Daniel Noboa no quiere controlar la inseguridad ni la violencia porque es un elemento que le sirve para manipular a la población y tenerlas sometidas y gobernar desde el miedo. Interesante hipótesis. Y lo siguiente, para él gobernar requiere, a más del miedo, el clientelismo. ¿Qué hace? Una población profundamente empobrecida. Casi la mitad de la población está entre pobreza y extrema pobreza. ¿Por qué? Porque cuando tienes una población extremadamente pobre, puedes aplicarles fácilmente el clientelismo. Y así tú mueves votaciones, tú mueves silencios, tú mueves que la gente se quede callada y calmada cuando sale una protesta. Y es lo que está haciendo ahora. Entonces, cuando tienes un país sumido en la pobreza, pero mire, ese tú te clientelismo aferras a también lo demuestra primero. una irresponsabilidad política enorme, incluso en todos los sentidos, no solo política, humana, y una falta de cariño y respeto por la gente. Porque si usted quiere a la gente, respeta a la gente, no la utiliza, le sirve a esa gente. Y el clientelismo utiliza a la gente. Hay un tema que creo que también es importante en cuanto a la violencia en el Ecuador. El tema de que ahora Ecuador es uno de los principales puertos de exportación de cocaína en el mundo, ¿no? Y el principal puerto por el que sale el 60% de la droga que ingresa a la Unión Europea. Y yo llamo a la reflexión, ¿no? Que la gente reflexione, investigue. Yo no les voy a decir lo que es o lo que no es. Investigue. ¿Quién tiene las haciendas bananeras más grandes del país? ¿Quién tiene la empresa en donde ya se empaca para exportar? ¿Quién tiene las exportadoras? ¿Y quién maneja los puertos en donde se hace ya toda la exportación de las cajas de banano? Porque mayoritariamente la droga sale en cajas de banano. ¿Quién es el dueño de todo ese sistema? ¿Por qué no controlan los puertos? De inicio a fin. ¿Por qué no están militarizados los puertos? Escáner en los puertos. Escáner, tecnología, cooperación internacional. Ahí sí cabe la cooperación internacional, ¿no? Dijeron que existía el cartel Los Soles, que lo dirigía Nicolás Maduro y que usted lo había financiado Maduro. Y por no decir que Maduro es un dictador, usted sufrió un costo político muy grande. Así es. Pero, bueno, la verdad, lleve el costo político que lleve, la verdad es la que debe siempre primar, ¿no? Que es lo que hemos defendido, tanto usted como yo, el valor de la verdad y que la gente también empiece a razonar y a analizar, ¿no? El valor de la verdad.
Cartel Los Soles ni siquiera lo había escuchado. Ahora somos socios del Cartel Los Soles. Yo dije públicamente a Daniel Noboa, porque él dijo, de manera irresponsable y mentirosa, como le caracteriza, dijo que él tiene pruebas, que hay pruebas en Estados Unidos de la existencia del Cartel de los Soles y de que Maduro, el presidente Maduro, financió a Luisa González. Le dije, perfecto, hoy, aproveche la oportunidad y diga públicamente, aquí están los documentos, aquí está cómo se le financió a Luisa González. Hágalo. Yo misma lo desafío, que lo haga. Si dice cualquier cosa, se ha perdido totalmente el valor de la palabra. Hay una verdadera crisis de la verdad. Ahora, volviendo al tema de que no le interesa combatir realmente el narcotráfico, ¿no? Hay dos hechos fundamentales. Si mal no recuerdo, en el gobierno de Guillermo Lasso se saca a Albania de la lista de países de paraísos fiscales. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Que hay un informe, el informe León de Troya, en donde se demuestra por una investigación de la policía de Reino Unido, de Estados Unidos y de Ecuador, los vínculos de Guillermo Lasso, su gobierno, su círculo familiar con la mafia albanesa. Piden que salga Albania de la lista de paraísos fiscales, se demuestra que hay vínculos, el mundo entero silencio absoluto. Si les interesa tanto investigar, Daniel Noboa debería ser el primero que debería estar pidiendo fiscalía, que revele ese informe y por qué no siguieron con las investigaciones. Y lo segundo, el señor Daniel Noboa saca a Panamá de la lista de paraísos fiscales que tenía Ecuador. Y te preguntas, ¿eso nos va a dar más seguridad? ¿Eso va a traer inversión extranjera? ¿Eso mejora las condiciones de los ecuatorianos? Eso legitima sus cuentas secretas en Panamá. Así es. Entonces, una vez legitima, más, legaliza. Legaliza. No solamente que Daniel Noboa se perdona impuestos, sino que toma decisiones que ponen en riesgo al Ecuador. ¿Por qué? Porque allí van a lavar dinero, no te piden registros del origen de fondos, paraíso fiscal realmente. El dinero que viene de la corrupción, el dinero que viene del narcotráfico, pues irá tranquilamente a Panamá, pero sobre todo, él no podía ser ni candidato, ni funcionario, ni presidente de la República, porque la ley ecuatoriana expresamente prohíbe que si tienes recursos en paraísos fiscales, tú no puedes ser un servidor público. Punto. Saca a Panamá de la lista. Es como tener contrato con el sector público, es una inhabilidad. Y con eso inhabilitó, sacó de la elección a su competidor, Jan Topping. Pero más grave todavía es tener recursos en paraísos fiscales y no pasó nada con él. En todo caso, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo pudo un país transformarse en 7, 8 años de supuesta democracia, 3 gobiernos democráticos, pasar de ser el segundo más seguro de América Latina, 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, a convertirse en el segundo y ahora este año en el primero más violento del mundo? Se calcula que si sigue la tendencia se va a llegar a 55 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, yo partiría de algo fundamental. Ecuador no tenía orden, no tenía un buen sistema de justicia, no tenía una institucionalidad sólida a partir del 2017 con la traición de Lenín Moreno. Encontraron el país perfecto para hacer las actividades delictivas. Una fiscalía que no investiga, una función judicial fácilmente comprable porque eran jueces puestos a dedo prácticamente, sin una real investigación de quiénes eran, sino que los pusieron para perseguir políticamente. Y una fuerza pública desarticulada, desmantelada, quitada presupuesto, encontraron allí el país de la regalada gana. Y una banca que se sostiene en el lavado de dinero. En el lavado de dinero. Se calcula que se están lavando cerca de 4.000 millones de dólares anuales en el sistema financiero ecuatoriano. Sin esos recursos, algunos bancos quebrarían. Si a alguien le interesa realmente combatir el narcotráfico y la violencia, debería empezar por la banca. Porque esto es un negocio y hay que tomarlo como industria. Pero el presidente Noboa es banquero también. Es banquero. Los dos últimos presidentes banqueros no les interesa. Ya podemos considerar a Ecuador como un narcoestado. Yo puedo decir que Ecuador es un narcoestado porque yo he recorrido la patria.
Hay sectores a los que tú no puedes ingresar si no te dejan ingresar las bandas delictivas. Pero ¿cómo explicar que se pone una flota con un submarino nuclear enfrente de Venezuela para luchar contra el narcotráfico por el cartel de los soles, cuando Venezuela es un exportador marginal de cocaína, hace grandes esfuerzos, captura mayor cantidad de droga que pasa por ahí? Creo que está saliendo el 5% de la cocaína mundial por el lado de Venezuela y el lado atlántico, cuando de Ecuador sale el 60%. Y que esa asimetría en trato, o sea, es evidente que no hay una lucha honesta contra la droga, sino que hay cuestiones geopolíticas envueltas bajo la justificación de la lucha contra la droga. Geopolíticas, económicas y sobre todo mantener una hegemonía de una derecha que gobierne desde las élites, no con el pueblo ecuatoriano. Y qué pena, pero Estados Unidos está gobernado por unas élites que lo que les interesa, sin ningún argumento ni sustento técnico, no les interesa controlar la violencia o apoyar a Latinoamérica a controlar la violencia. Y yo creo que el mayor caso de ejemplo de esto es Colombia. Con gobierno de derecha, con bases militares de Estados Unidos con todo por el apoyo de Estados décadas, Unidos. y aumenta la producción de cocaína. Y uno de los principales destinos es Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, siendo Estados Unidos uno de los países que tiene la mayor capacidad de infraestructura tecnológica, de investigación, tiene la DEA, tiene a la CIA, tiene todas estas agencias de seguridad, ¿cómo no pueden controlar sus puertos, sus aeropuertos, su territorio? La red de distribución. Toda la cadena de distribución de droga. No controlan en su territorio. ¿Por qué? Usted dijo que Noboa gobierna desde el miedo, pero esa es una estrategia normal de la derecha y hace a la gente perder la capacidad de reflexión e incluso la memoria histórica. Nunca le digo también a Ecuador desde que salió la base de Manta en 2008 hasta el 2017. De ahí ha sido un desastre. Pero resulta que la solución es que vuelvan las bases militares. ¿Qué opina al respecto? Allí yo diría dos cosas, ¿no? Primero, si tomamos el tema de las bases militares, Daniel Noboa ha sido, con todo respeto, un inútil absoluto para controlar la seguridad en el Estado. Entonces, pero que a él mismo le es funcional para todo lo que quiere. Ahora dice que las bases militares le van a dar seguridad. Entonces analicemos en el mundo qué países han logrado la paz, la estabilidad, el crecimiento económico con bases militares extranjeras. Cuando en Manta teníamos la base militar de Estados Unidos, para los que no conocen esto, nosotros sufríamos abusos, abuso de poder de los militares estadounidenses. Que eran inimputables a nivel, a todo nivel, particularmente a nivel penal, pero a todo No les nivel. podías No decir podía absolutamente nada. demandar y juzgar a los militares. Violaban a una niña nuestra. Así es. Y no podía hacer nada. Y se dieron casos así y no se los podía juzgar. Y a eso y me eso es lo quería que quiere que referir. vuelva a la patria. A eso me quería referir. Manta no quiere, porque nosotros vivimos la violencia desde los mismos militares estadounidenses. Y lo segundo, a Noboa le sirve tenernos en el miedo para decir que vamos a entregar nuestro país. No solamente quieren poner base militar en Manta o en Ecuador, pero también en las Islas Galápagos, que es un tesoro y que va a afectar el ecosistema. Él quiere ir a esta constituyente para cambiar también la constitución, ¿no? Estas normas que se pusieron allí. Y hablan de cohesión social. La cohesión social no se hace por una constitución nueva. Se logra por cumplir la que hay, donde garantiza presupuesto para salud, para medicinas, para educación, que deben ser públicas, de calidad y gratuita y entregadas por el Estado, y que él no lo está haciendo. Entonces, estos son los dos ejes, seguridad y cohesión social, por los que quiere ir a una asamblea constituyente, pero sobre todo, él lo que quiere es entregar nuestro país, nuestra soberanía, el manejo de los recursos de Ecuador al poder económico extranjero y al poder de la fuerza extranjera, la fuerza militar extranjera. Entonces tienes un Estado en donde está mezclado el poder económico, mezclado el poder político, y esos intereses desbaratan totalmente la institucionalidad, porque ellos van a ocupar cargos que no saben manejarlos, que no conocen lo que es el sector público, porque vienen de manejar bancos,
de manejar supuestamente sus empresas, pero no saben lo que significa garantizar derechos. No saben lo que significa el bien común, solo el bien privado. Tampoco les interesa. Así es. Entonces, así es como han desbaratado al Ecuador. La población tiene que despertar, tiene que reaccionar, tiene que protestar por sus derechos que un día los tuvo y que hoy día se los están quitando. Y yo creo que Ecuador ha empezado a despertar. La prensa hegemónica latinoamericana, el poder mediático es brutal y es el poder sin contrapoder. Algunos hablan de institucionalismo, técnica económica, etcétera. Bueno, el que tiene el control de la información maneja la sociedad y maneja la economía. Y ese poder mediático pertenece a las élites también. Y yo creo que las élites, la culpa de su desarrollo es compartida, la responsabilidad de su desarrollo, pero diferenciada. No es lo mismo un pobre que tal vez tenga ciertos comportamientos no adecuados, pero no ha tenido acceso a educación, etcétera, que las élites que se han educado en los mejores colegios en el extranjero y todavía tienen esa visión del siglo XIX, XVIII, el excepcionalismo, el buen vivir es solo para ellos, la libertad, los derechos solo para ellos, para el resto nada, que no creen en igualdad. Ellos, si usted le propone a las élites latinoamericanas ser 3 veces más prósperas, pero iguales al resto, prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero verticales, dominando al resto, porque esa es su piedra angular, la diferenciación, sentirse superiores. Pero serán ustedes, amigas y amigos, los que juzguen la razón o sin razón de las ideas, de los argumentos presentados en este tan interesante diálogo. Y nos veremos en un episodio más de Conversando con Correa.